El líder máximo de la Revolución Cubana, Fidel Castro, transvivenció en 2016. Falleció en noviembre del mismo año. Estuvo en su casa, en La Habana, en su cumpleaños 90. A continuación, participé en el homenaje que se le brindó en el Teatro Carlos Marx. Aunque su organismo era frágil, tenía la mente tan lúcida y ágil como cuando lo conocí en 1980. Sostuvimos una amistad ininterrumpida durante los años posteriores a nuestro encuentro en Managua, durante la conmemoración del primer aniversario de la Revolución Sandinista. Incluso después de que abandonara el gobierno, Fidel me invitaba a su casa. Nuestras conversaciones, en compañía de Dalia, su esposa, versaban sobre los temas más diversos, desde la política hasta la cosmología. Con su testimonio de vida, sus discursos y artículos, Fidel nos dejó un rico legado. Su testamento, leído por su hermano Raúl Castro, en ocasión de las honras fúnebres, sorprendió a todos. A contrapelo del culto a la personalidad, tan cultivado por la tradición comunista, Fidel dejó por escrito que no admitía que su nombre se diera a ninguna obra, escuela, hospital, vía, calle o avenida pública, ni que se erigiera ninguna imagen, busto o estatua de su persona. Esa decisión se condice con la sentencia que más le gustaba de la obra de Martí: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. No es una casualidad que su tumba, en Santiago de Cuba, conforme a su deseo, sea un monolito en forma de grano de maíz. Fidel fue un revolucionario victorioso. Eso se debió, entre otras cosas, a su total falta de dogmatismo, que le permitió unificar a la izquierda cubana, el movimiento 26 de julio, el directorio estudiantil y el Partido Comunista en el mismo objetivo de derribar a la dictadura de Batista. No era un hombre de gabinete, se sentía mejor en medio del pueblo, al que esclarecía y politizaba con sus largos discursos. Le gustaba visitar cooperativas agrícolas, fábricas, escuelas y hospitales, y permitía que sus interlocutores se sintieran cómodos para manifestarle críticas y sugerencias. Nunca conoció el miedo. Junto a sus compañeros, atacó el cuartel Moncada en 1953, movidos por el ideal de encender la mecha del proceso revolucionario cubano, aún sabiendo el riesgo que cegó la vida de muchos revolucionarios. Consciente de su papel histórico, hizo de su célebre texto, La historia me absolverá, su alegato de defensa, ya que como abogado tenía derecho a actuar en su propia causa. Más que Marx, el gran inspirador de Fidel fue José Martí. Su carácter solo lo puede entender quien conoce la obra de Martí y la índole de la formación que le dieron los padres jesuitas durante una década de su vida escolar. De Martí heredó la inteligencia, de los jesuitas la educación de la voluntad. Impactado por la participación de los cristianos en el proceso sandinista y por el surgimiento de la teología de la liberación, Fidel revirtió la tradición comunista tan crítica y reacia al fenómeno religioso. Sorprendió a la izquierda mundial al referirse positivamente a la religión, destacando sus aspectos liberadores en la entrevista que me concedió en 1985, contenida en el libro Fidel y la religión. Fidel no temía a la crítica y no soslayaba la autocrítica. En diversas ocasiones, en momentos cruciales de la revolución, convocó al pueblo a manifestarse libremente en campañas de rectificación del proceso revolucionario. En nuestras conversaciones personales, un día me dijo que yo no solo tenía el derecho, sino también el deber de expresar mis críticas a la revolución. En el rico legado que nos dejó, se destaca que no se puede tener la ilusión de aplacar la agresión del tigre solo arrancándole los dientes. El poder del capitalismo para ejercer el dominio imperial y cooptar a muchos de quienes se lo oponen es mucho mayor de lo que se supone. Por ello,
Quienes aún creen que no habrá futuro para la humanidad, sino en el compartir de los bienes de la tierra y los frutos del trabajo humano, deben preguntarse, ¿por qué los Estados Unidos, que invadieron Irak, Afganistán, Libia y tantos otros países, no lo hicieron con la pequeña isla del Caribe tras el intento fracasado de Bahía de Cochinos? La respuesta es solo una. En los otros países, los Estados Unidos derribaron gobiernos. En Cuba, como en Vietnam, habrían tenido que lograr lo imposible, derribar a un pueblo, y a un pueblo no se le derrota. Amigas y amigos, les saluda siempre fraternalmente Fernando Buenabad. Para aproximar una reflexión que toca particularmente mi corazón y mi interés profesional siempre, en horas en que la humanidad está buscando afanosamente, planetariamente, una salida a esta catástrofe que el capitalismo nos está dejando, particularmente en las horas de pandemia que se viven. Hace unos años, en una cumbre de presidentes en Maracaibo, cumbre de Petrocaribe, convocada por Venezuela, el presidente Hugo Chávez, con motivo de una reunión que había de la red de intelectuales allá, tuvo la gentileza de invitarnos a varios miembros de la red, y al terminar la presentación de los presidentes que iban a participar de esta cumbre, me pidió el presidente Chávez que al día siguiente, cuando la reunión estuviera avanzando, él me cedería la palabra para hacer alguna reflexión sobre la filosofía. Hoy, en qué estábamos discutiendo o pensando algunos de los compañeros reunidos allá con motivo del encuentro de la red, y eso, dejar sobre la mesa algunas ideas del debate filosófico de esas horas. Entre las palabras que cruzamos, que el presidente Chávez me dijo en ese momento con esta convocatoria, yo le había preguntado, y con los nervios que eso a mí me produjo, le pregunté, presidente, ¿no le parece a usted que siendo una reunión técnica de una cumbre, algún presidente no se sentirá incómodo, pensará que no es oportuno introducir debates filosóficos en una reunión técnica? En fin, el presidente Chávez me dijo, mira, precisamente de eso se trata, de que lo técnico no sea solamente técnico, porque ¿qué sentido tiene avanzar con soluciones técnicas vinculadas a los problemas energéticos del mundo y del Caribe en particular, si no somos capaces nosotros de discutir en qué marco de proyecto humano? Y él me dijo, aprendí de Fidel Castro una cosa tan importante, dice, que es que todos somos filósofos, todos filosofamos, aunque no lo sepamos todos, permanentemente estamos filosofando, dice. Hay algunos, me dijo esta metáfora que yo adoro, me dijo, algunos nadamos en la orillita y hay otros que nadan en lo hondo como Fidel, dijo. Y cuando dijo en lo hondo como Fidel, estaba el presidente Chávez justamente haciendo un reconocimiento de la obra, de los saberes madurados por Fidel, recogidos de su pueblo, no me queda la menor duda, recogidos de la experiencia de la lucha revolucionaria, recogidos de la vida misma, lo que la vida enseña, como decía Lenin, y que Fidel en todo caso representaba para esa metáfora desde luego, pero también para todo el conjunto de las reflexiones posteriores, una guía importante para razonar al Fidel filósofo, para pensar en él, en esa clave, y para tomar en cuenta las muchas lecciones importantes que hay que recoger para ahora y para siempre de las contribuciones centrales de Fidel Castro al pensamiento filosófico contemporáneo.
Entre otras, que a mí particularmente me interesa, está sin duda en un primerísimo lugar la contribución de Fidel al pensamiento humanista de nuestro tiempo. Y a ese respecto soy de la idea de que necesitamos abrazarnos fuertemente a las intervenciones de Fidel Castro en sus discursos, a las intervenciones de Fidel Castro en el análisis de las coyunturas, en el recorrido completo desde, por ejemplo, por decir un punto de referencia, La historia me absolverá, obra central para comprender una parte importante del pensamiento de Fidel Castro, pero también hasta sus textos publicados como ensayos semanales que sintetizaron y que condensaron una importante línea de reflexión, pero también de orientación práctica. Y en eso me parece a mí que es indispensable trabajar la necesaria precisión del trabajo diario en el campo de la filosofía, que es el ascenso a la práctica, el ascenso a la aplicación concreta de las ideas que maduran, que tienen la mejor oportunidad de madurar en el crisol de la práctica, ¿no? Al respecto de esto, yo creo que aquellos que les toque, que nos toca directa o indirectamente ya desde hoy escribir el cuerpo filosófico más rico y más contundente del humanismo objetivo y concreto de nuestro tiempo, aquellos que tengan, incluso si es que eso existe, la tarea de darle un cierre general a semejante obra, que corrija, que perfeccione, que avance la Declaración de los Derechos Humanos, que corrija, que perfeccione y que avance toda noción de lo que la humanidad es y debe ser en términos de su felicidad, en términos de todo el goce de todos sus derechos, pero desde luego en el goce de todas también, la asunción de todas las responsabilidades, que debe ser un placer social, colectivo, socialista, comunitario. A quien le tocare pues hacer un semejante cierre provisional, así fuese, de un corpus filosófico humanista de nuestro tiempo, le será absolutamente indispensable acudir y recurrir permanentemente a los trabajos y los textos de Fidel Castro, que en términos de acción directa y acción concreta, bocetaría para nosotros una extraordinaria tabla de contenidos de lo que es un programa de acción humanista de nuestro tiempo. No es ocioso de ninguna manera asentar el compromiso del trabajo filosófico hoy en esta búsqueda de un corpus humanista de nuevo género, de la mano de Fidel Castro, porque hay un capítulo que es central, a mi entender, y que en todo caso permite una reflexión que hoy, en este momento, que en esta coyuntura, va cobrando una jerarquía cada vez mayor y, por cierto, una profundidad cada vez más acuciante. Y es el pensamiento de Fidel en la defensa del planeta, en la defensa de la vida, en la defensa de los ecosistemas, en la defensa de toda forma de vida y de todos los recursos naturales, que pasó a ser, ni duda cabe, un eje epistemológico crucial para nuestro tiempo, no solamente en la medida en que el capitalismo ha hecho un desastre frente a la naturaleza y con respecto a los recursos naturales, no solo por la necesidad de defender o de frenar el saqueo y de frenar esta exorbitada patología del abuso y del saqueo, sino porque nos arrimamos por esa vía a puntos en los cuales parece imposible el retroceso, puntos en los cuales no solamente la extinción de algunas especies, sino el daño severo que se ha causado a recursos de todo tipo,
a los recursos que son la vida misma, el daño que se ha causado hoy en términos de la irresponsabilidad de las mafias saqueadoras de minerales, de bosques, de lagos, de ríos, etcétera. Esta conducta, esta preocupación ética, política y diría también, ¿por qué no poética de Fidel por salvar la vida del planeta? Es hoy por hoy, me parece, un capítulo fundamental, inicial, introductorio y obligatorio para el pensamiento humanista de nuestro tiempo. Desde luego ni se me ocurre en mi más delirante sueño pensar que esto es una novedad para nadie, pero se me ocurre sí que siempre hay un buen pretexto para recordarnos todos esta tarea y este desafío concreto, implícito y explícito en la conciencia activa, directa y de praxis renovada que nos aguarda permanentemente en el campo de la defensa del planeta. Con todo lo que esto implica en todas las áreas que esto supone. Pero también de la mano de esta reflexión de Fidel sobre la defensa del planeta, están otras dos que me parecen a mí centrales como pilares o paradigmas de urgencia en el corpus que aludo así de manera muy general sobre un pensar humanístico de nuestro tiempo. Y ahí habita en esa idea, por un lado, la necesaria tarea de rescatar los cuerpos morales más importantes de nuestros pueblos, los corpus de identidad y de integridad moral y ética de nuestros pueblos, que se recogen a lo largo de los siglos y de los siglos, y que principalmente emanan de las luchas emancipadoras de nuestros distintos y diversos y multicromáticos pueblos en el planeta. En cada una de las luchas emancipadoras, en cada uno de los grandes esfuerzos del salto cuantitativo y del salto cualitativo que han dado las batallas emancipadoras, están sembradas semillas de desarrollo moral y ético que son, a mi entender, todavía asignatura pendiente en términos de cómo seamos capaces de recogerlas, de cómo seamos capaces de recoger algunos de esos frutos importantes de esas semillas y cómo podremos ser capaces de sistematizar esa herencia tan crucial para todos nosotros hoy. Cada día más, por cierto, acuciante y cada día más urgente. Hacía Fidel reflexiones que creo que se cristalizan con toda claridad en algunas decisiones tomadas por el gobierno revolucionario de Cuba y bajo la dirección de Fidel, cuando, por ejemplo, cuando se plantea yo digo, llevado seguramente por mi particular afecto por la Revolución Cubana y por Fidel, poemas. Angola es un ejemplo claro de esto que estoy diciendo. Ahí se construye un capítulo del pensar humanista de Fidel Castro, sembrado por su revolución, la revolución de ese pueblo hermano y querido, en la que se orientó una acción concreta de intervención y de colaboración y de ayuda y de auxilio y de fraternidad y de solidaridad, suscrita por una forma de entender la fuerza del humanismo de combate, del humanismo en acción emancipadora, como en pocos capítulos uno puede ver de la historia contemporánea. Y no es que no haya capítulos semejantes, es que en específico a mí me parece que es preciso resaltarlo con mayor frecuencia y con mayor profundidad. Ese es un apunte, porque lo traigo a cuento ahora en esta reflexión, como un paradigma, como una señal muy clara en el camino del proceso de construcción
del pensar filosófico de Fidel en esta clave humanística que a mí me parece es muy provocadora, muy estimulante, mejor dicho, todavía estimulante, excitante incluso, en la que uno empieza a ver que es perfectamente posible hacer una lectura del contacto fraterno, del contacto entre los seres humanos y de la solidaridad imprescindible, que en tanto que asciende a una categoría que deja ver generalidades de conductas que se repiten, que se vuelven a mostrar históricamente, que acuden a cada punto de crisis, que acuden a cada momento en el que nos acude un fenómeno de la naturaleza o nos acude un fenómeno de la crisis económica y política y mundial, o nos acude los estragos perversos de alguna mafia que un día se atreve a dar un golpe de Estado. En cada uno de estos episodios, el gesto fraterno humanista de Fidel Castro brilla con luz propia. Eso tiene que anidarse en los corazones, tiene que hacerse carne de unas generaciones jóvenes, hoy nacientes, tiene que convertirse en un orientador, en un faro. Y hay que hacer el trabajo que hay que hacer para sistematizar todas estas experiencias. Si uno pudiera ir encadenándolas, qué crucial sería la reflexión filosófica y humanística de la visita de Fidel Castro a Salvador Allende, por ejemplo, donde cada palabra, cada concepto, cada incluso consejo que Fidel le dio y quiso darle, supongo, muchos más al presidente Salvador Allende, tiene un corolario extraordinario en el regalo de Fidel a Allende, justamente en las armas mismas, en las armas de la crítica y en la crítica de las armas, a propósito de defender esos grandes pasos sociales, esos grandes pasos políticos que han dado los pueblos y en donde el aliento fundamental, el espíritu que recorre el interior mismo de todos estos episodios es justamente el aliento humanista, el que necesitamos hoy, el que no es metafísico, el que no es extraterrestre, el que no es pura filantropía limosnera, el humanismo que es en todo caso un paso de concreción donde el otro importa, donde el otro es un yo también, donde el otro y el yo hacen eso, comunidad, construyen con la comunicación humana y fraterna el principio de potente, promisorio y futuro, lleno de futuro, que es el de la construcción de una comunidad de iguales. Eso necesita el cuerpo orientador, la dirección política de un filosofar humanista en el que no tengo la menor duda de que Fidel es un baluarte que todavía creo, con todas las disculpas que hay que ofrecer a todos los colegas, todavía insuficientemente estudiado y todavía insuficientemente promovido como debería serlo en términos de esta clave, ¿no? de construcción de un gran importante programa de pensar humanístico para nuestro tiempo. Hoy estamos en una disyuntiva en que se habla de volver a una normalidad, que ya en la sola idea de volver tiene un componente, a mi entender, conservador y reaccionario, porque no se antoja volver a lo que teníamos, a propósito, si ponemos la pandemia como bisagra, porque se antoja más bien ir hacia adelante, en el que pudiéramos saldar, visto lo que hemos visto el desastre de insuficiencia que es el capitalismo en todos sentidos para los pueblos, porque hay insuficiencia de hospitales, porque hay insuficiencia de vivienda, porque es insuficiente el salario, porque es insuficiente la atención en la educación, porque todo es insuficiente para los pueblos mientras unos cuantos tienen el derroche, tienen el dispendio, tienen incluso el descaro de exhibirse con toda impudicia y con toda impunidad. En este escenario, en este caldo de cultivo de desastre y de crisis, ni duda cabe que un cuerpo de pensamiento humanístico para nuestro tiempo es una urgencia histórica y política, y yo creo que muchas de las claves de este cuerpo de pensar y de este cuerpo para la acción revolucionaria humanista
está en el pensar filosófico de Fidel Castro. Y en eso algunos nos empeñamos en repetir, insistir y provocar a los colegas para pensar juntos y ojalá hacer juntos muchas cosas que sean verdaderamente productivas en esta línea. Un gran abrazo fraterno. Hasta siempre todos. Hola, ¿qué tal? Compañeras y compañeros del IRRI. Soy Arantxa Tirado, soy politóloga, soy doctora en Relaciones Internacionales y en Estudios Latinoamericanos. He estudiado en México, en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde soy profesora asociada, y soy también orgullosa miembro del Consejo Editorial de la Revista de Política Internacional del IRRI. Me han pedido que me dirija a ustedes con unas palabras a raíz de la conmemoración de los 4 años de la partida física del comandante Fidel Castro. Curiosamente, casualidades de la vida o no, ese año, cuando falleció el comandante, unos meses antes yo me encontraba precisamente de estancia de investigación en el IRRI, en La Habana, y al poco de acabar mi estancia de investigación, en octubre, pues al mes siguiente se produjo esta lamentable noticia y a mí me agarró ya en Barcelona de visita. Y perdón que haga un preámbulo un poco personal, ¿no?, con este tema, porque para mí Fidel siempre ha sido una figura muy vinculada a mi realidad familiar. Como anécdota, pues mi padre siempre hacía la broma, no sé si era broma o no, finalmente no lo cumplió, de que a mi hermano pequeño le iba a poner Fidel, ¿no? Entonces era una figura admirada familiarmente por su política, por su coherencia, por sus principios y, y bueno, y eso habla también de por qué a lo mejor algunas nos hemos interesado en visitar Cuba, conocer su realidad, profundizar en su política, interesarnos por ir y por hablar con los cubanos y cubanas que nos den su versión real de lo que está pasando allí y no la que nuestros medios de comunicación nos transmiten. Ese interés, en mi caso, se ha traducido en una trayectoria académica en la que más o menos he tratado de especializarme en todo lo que tiene que ver con las revoluciones cubana y venezolana, perdón, y sobre todo la relación de Estados Unidos con ambas revoluciones y también el papel protagonista de estos dos liderazgos revolucionarios, el de Cuba y el de Venezuela, en el marco geopolítico primero pues continental y después mundial. Eso me llevó hace unos años a escribir un paper que abonaba en el debate sobre los paralelismos que se podían establecer entre las revoluciones de Cuba y Venezuela, paralelismos que sobre todo desde la derecha pues siempre se han destacado, ¿no?, en el mal sentido, que Venezuela trataba de copiar todo lo que pasaba en Cuba. Y en mi caso, pues pretendía darle la vuelta y buscar los elementos positivos de influencia que sobre todo en el ámbito de la política exterior había tenido la Revolución Cubana en la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y bueno, ¿por qué es importante la figura de Fidel en todo este contexto que yo estoy explicando? Porque yo creo que sin Fidel Castro y su pensamiento y su praxis no se puede entender nada de la política cubana, obviamente, ni de la política latinoamericana, ni siquiera de la política mundial del siglo XX, y mucho menos mi ámbito de estudio y de interés, que es el análisis de la política exterior. Creo que a las cualidades revolucionarias innatas y de sobra conocidas de Fidel Castro como estratega y táctico militar hay que sumar también otras que a lo mejor no se ha hecho tanto énfasis, como eran sus cualidades diplomáticas y su impronta a la hora de hacer un diseño de una política exterior, que por supuesto ustedes conocen mucho mejor que yo, que creo que marca un antes y un después en la historia
latinoamericano-caribeña, y que junto con otros ejercicios de política exterior, como pudiera ser la política exterior mexicana, salvando las distancias, se pueden considerar instrumentos o más bien ejercicios realmente originales y realmente diferenciales que marcan improntas con mucho impacto. Esto deriva de la visión estratégica, geoestratégica que tiene Fidel Castro como buen revolucionario, ¿no? Que pues, tenía muy claro que sabía hacer la revolución en Cuba, pero que esa revolución, para sobrevivir, necesitaba no solo convencer al pueblo cubano, que obviamente estaba convencido, porque si no, no hubiera llevado a cabo esa revolución, porque la revolución no la hace solo Fidel, ¿no? O sea, aunque es el liderazgo, ni la hacen solo los barbudos, como se llamó en su momento, sino pues es el conjunto de un pueblo que decide romper con un estado anterior dictatorial, ¿no? y ser soberano y emanciparse en ese sentido, sino también convencer al resto de pueblos del mundo y seducirlos para la supervivencia no solo de la Revolución Cubana, sino también para la extensión de unas ideas revolucionarias que, bueno, pues como todo revolucionario quisiera, pues se tenían que replicar, ¿no? Esto no quiere decir que hubiera un diseño premeditado para expandir ese ejemplo de la Revolución Cubana, como muchas veces se trató de acusar desde la derecha, pero sí, obviamente, pues hubo instrumentos de esa política exterior que sirvieron pues, para ayudar, sin duda, a otros movimientos revolucionarios o reformistas de una izquierda plural en diferentes lugares de América Latina, del Caribe y del mundo. Esto, por supuesto, creo que ustedes lo saben mucho mejor que yo y tienen cerca ejemplos vivos de personas que llevaron a cabo el despliegue de esta política exterior en su variable de los pueblos, como sería dicho en vocabulario venezolano, diplomacia de los pueblos, pero no solamente en ese ámbito, ¿no? Fue relevante la visión geoestratégica de Fidel, sino también en una certidumbre sobre la importancia de la integración y la concertación, pero sobre todo el proyecto de integración latinoamericano-caribeña, que bebe sin duda del pensamiento martiano, de esos conceptos de Madre América, y que también bebe sin duda del legado bolivariano, de la patria grande. Y Fidel es el continuador de esa estirpe de grandes hombres de pensamiento y de acción también de América Latina y el Caribe, hombres y mujeres, pero bueno, en este caso hombres, que se proponen plasmar y concretar esos ideales que podían quedar muy en abstracto, pero que gracias a la existencia de grandes personajes y liderazgos históricos como Fidel Castro o como después fue el del comandante Hugo Chávez en Venezuela, pues pudieron dar pasos para concretarse. La defensa de la necesidad de la integración que hizo Fidel fue muchas décadas antes incluso de que se concretaran mecanismos como la CELAC posteriormente, y además bajo una premisa que muchas veces se desconoce afuera, ¿no? Más allá de la gente que está más metida en el debate o en el estudio de estos temas. Se tiende a simplificar, ¿no? De, bueno, quieren integrarse solo los que piensan igual, solo las izquierdas. No. Lo relevante de esa visión geoestratégica de Fidel es que tenía muy claro que esa unidad latinoamericano-caribeña tenía que darse con independencia del posicionamiento ideológico de los gobiernos de turno encabezando los estados respectivos. Esto es fundamental y
Y creo que poca gente es consciente, ¿no? de estos llamados que hizo Fidel desde fechas muy tempranas. Por ejemplo, voy a leer un fragmento de un discurso del 5 de mayo de 1959, o sea, unos meses después del triunfo de la Revolución Cubana. En una visita que hizo Fidel a Montevideo, él hizo un discurso donde dijo: la América nuestra tiene un destino propio, la América nuestra tiene un rol propio, la América nuestra, con sus características geográficas, con sus características espirituales, con sus características materiales, con la idiosincrasia de nuestros pueblos, con el carácter de nuestros pueblos, solo puede seguir un camino enteramente propio. Difícil será la tarea de encontrar el camino propio en medio de las opiniones más disímiles, en medio de las ideas más contrapuestas, pero hay algo que puede dignificar ese camino por encima de todas las disparidades de criterio, y es que los latinoamericanos busquemos aquellas cosas que son comunes a todos, busquemos aquellas aspiraciones que son comunes a todos, busquemos aquellos intereses que son comunes a todos, y en pos de esa aspiración unamos a todos los sectores de cada nación y a todas las naciones de América Latina para lograr nuestro objetivo. Divididos entre sí, nada conseguiremos jamás. Acabó la cita. Yo creo que este párrafo demuestra una claridad meridiana y una adscripción total, ¿no? a esos principios de la unidad latinoamericano-caribeña, de la integración que se plasmaron constitucionalmente en los principios de la política exterior cubana, que en realidad, bueno, quiero destacar, no es solo una política exterior, sino, como antes referías, una proyección exterior de la revolución, como ha destacado siempre el profesor del IRRI y maestro mío también, que he tenido el privilegio de contar con su asesoría y con sus palabras sabias y su conducción y tutela, el profesor doctor Luis Suárez Salazar, ¿no? Él acuña junto a otros ese concepto de la proyección exterior, que me parece muy preciso para denotar lo que implica en los estados revolucionarios tener una política exterior que va más allá de lo que nos venden desde teorías de relaciones internacionales, ¿no? en los marcos que nos salen muchas veces de los parámetros del realismo político, donde todos los estados solamente tienen un interés que deben maximizar a costa de otros estados, y donde no existe la cooperación ni existe el interés desinteresado, valga la paradoja. Yo creo que esa proyección exterior de la Revolución Cubana, como se vio, ¿no? en tantos ejemplos que se pudieran poner, ni se diga el papel que tuvo Cuba en la liberación de África, ¿no? Es impresionante y todavía muy poco reconocido, al menos de este lado del océano, ¿no? Ustedes seguramente lo saben, lo conocen, lo tienen claro, pero pues aquí incluso en la izquierda europea no se sabe tanto de esas gestas de Cuba, ¿no? en la liberación de África, en la lucha contra el apartheid, etc. Y entonces este pensamiento de Fidel y esta claridad de Fidel, que insisto, o sea, es de Fidel obviamente, pero va acompañada de todo un cuerpo diplomático que, como van a ser ustedes en un futuro, o son ya, que tiene también, que comparte esa visión, que ejecuta esa visión de manera pues disciplinada y de manera pues coherente. Creo que es sumamente relevante por el impacto que tiene, porque sin ella no se puede entender, por ejemplo, el surgimiento de un Hugo Chávez, que obviamente no es producto de un laboratorio cubano, ¿no? Como quisieran decir los opositores venezolanos, pero sí es cierto que la persona, el líder que apuesta por Hugo Chávez cuando nadie apuesta por él, y es más, la izquierda le daba la espalda por sus antecedentes golpistas, ¿no? Por ese levantamiento que hizo,
y bueno, su paso por la cárcel y su vinculación con lo militar por su carácter militar, ¿no? Por todo el desprestigio que habían tenido pues, las dictaduras militares en el continente, pues quien en el año 94 invita a Hugo Chávez a que hable en el Paraninfo de la Universidad de La Habana, pues es Fidel Castro, y ahí inicia una relación muy fructífera para los pueblos de América Latina y el Caribe, con un impacto que yo creo que todavía se está viviendo, aunque ya no tengamos físicamente a ninguna de esas dos figuras. Y ese encuentro en el 94, con la posterior victoria electoral de Hugo Chávez en el 98, que bueno, ¿no? Como le dijo Hugo Chávez a Fidel Castro en el 94 cuando lo recibió en el aeropuerto para sorpresa de Chávez, y él le dijo, bueno, algún día yo quiero recibirlo en Venezuela, pues luego tuvo oportunidad de recibir a Fidel Castro ya como presidente de la República, Hugo Chávez, y no solo eso, sino de iniciar una cooperación bilateral sumamente rica y beneficiosa para ambas partes, me parece a mí, y además de iniciar una cooperación bilateral que trascendió lo bilateral, como es el ALBA-TCP, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Tratado de Comercio de los Pueblos, después ya cuando se incorpora Bolivia posteriormente, que inicia en 2004 y que si bien ahora, bueno, está afectada por la situación de bloqueo y crisis política en la que está Venezuela, y crisis también, bueno, crisis política, ¿no? O sea, más bien es que no los dejan respirar, pero también crisis por todas las pérdidas de posiciones que ha habido con el golpe de Estado en Bolivia contra Evo, aunque ahora se va a recuperar ese espacio con la presidencia de Lucho Arce, y también la traición de Lenín Moreno en Ecuador, ¿no? que era otro de los estados miembros del ALBA, pero si bien el ALBA no tiene el empuje que tenía hace unos años por todos estos factores, yo creo que sigue ahí manteniéndose y es sumamente importante, sobre todo para articular pues unas alianzas con un Caribe anglófono que es de gran influencia estadounidense, y que bueno, el ALBA puede servir y ha servido y está sirviendo para mejorar la vida de esos habitantes de muchos microestados en ocasiones, o pequeños estados bueno, que encuentran en la cooperación y en la solidaridad, propiciada también gracias al petróleo venezolano, todo hay que decirlo, y a la solidaridad perenne de Cuba, que siempre ha sido muy próxima a los estados del Caribe, ¿no? Como parte obviamente de ese Caribe. Y bueno, este momento de construcción geopolítica alternativa, como yo le llamo, siguiendo a teorías de este autor que se llama Robert W. Cox, que es un teórico de las relaciones internacionales neogramsciano, pues él propone ese concepto, ¿no? del bloque contrahegemónico. Yo creo que gracias al liderazgo de Fidel, aunado a la figura también de liderazgo indiscutible regional y mundial de Hugo Chávez, pues no se inicia, pero bueno, pudiera ser, ¿no? Podríamos debatir si es una continuidad del papel que ya venía jugando Cuba, pero la unión de Cuba y Venezuela ejerce de catalizador, todavía más de motor, de esa integración y concertación que Fidel ya traía en su mente, y se erige en un bloque contrahegemónico de poder que coadyuva sin duda a la transición geopolítica de este mundo de posguerra fría en un contexto de declive hegemónico de Estados Unidos, lo cual ayuda a apuntalar ese declive estadounidense que va de la mano de una reemergencia, porque China ha sido potencia, aunque desde Occidente no se haya visto o reconocido, una reemergencia de China ya a escala mundial, como un pivote, ¿no? del poder mundial que se va hacia la zona de Asia-Pacífico en detrimento de Estados Unidos. Y ahí
pues lógicamente este escenario más multilateral, yo creo que América Latina pudo jugar un papel protagonista en un periodo histórico muy determinado gracias precisamente a ese liderazgo de Fidel Castro y de Hugo Chávez, no solo en el ALBA, también empujando para que instrumentos como la CELAC, se concretaran, ¿no? Y no es nada casual que su lanzamiento fuera el año del Bicentenario en Caracas en 2011 y que se esperara a diciembre de 2011 a que el presidente Chávez más o menos se recuperara un poco de sus primeras intervenciones en La Habana por su enfermedad. Y bueno, y ni se diga la UNASUR, que también se explica en buena medida, aunque no solo por ese empuje del liderazgo de Chávez, que yo creo, insisto, no se puede entender tampoco el liderazgo de Chávez sin el liderazgo de Fidel, sin que eso implique que no hay una autonomía de la revolución bolivariana, ¿no? Esto lo quiero dejar muy claro. Y me parece que esos instrumentos hoy en día se demuestra que son imprescindibles, que América Latina, que sigue padeciendo golpes de Estado, bien sea de nuevo tipo parlamentario, más sutiles, policiales, o esta contrainsurgencia novedosa, que como han dicho algunos, del lawfare, ¿no? O estrategias de desestabilización, de guerra híbrida, como es el caso de Venezuela, la persistencia de bloqueos como el bloqueo a Cuba y demás, e incluso golpes de Estado pues, clásicos como el que le dieron a Evo Morales el año pasado. Pues en este marco creo que son imprescindibles estas herramientas que Fidel y Hugo Chávez construyeron y que deberían ser reactivadas porque, bueno, tenemos una OEA declinante y Estados Unidos también está en una gran crisis. Entonces, me parece que es un momento para recordar la vigencia de ese pensamiento, la vigencia de esa praxis y reclamar la necesidad de seguir en esa línea de construcción de la integración latinoamericano-caribeña. Muchas gracias.